¿Qué es el hombre? Por Martin Buber. 36. Segunda parte. Los intentos de nuestra época. 3. La doctrina de Schiller. 9. Schiller trata de hacernos patente la peculiaridad del espíritu, como un bien específico del hombre, a diferencia de la inteligencia técnica que el hombre comparte con los animales, sirviéndose del acto de ideación. Presenta este ejemplo. El hombre tiene un dolor en el brazo. La inteligencia pregunta cómo ha surgido este dolor y cómo podría ser eliminado. Y contesta la pregunta con ayuda de la ciencia. El espíritu toma ese mismo dolor como un ejemplo de la condición esencial de que el mundo se haya impregnado de dolor. Interroga por la esencia del dolor mismo y, más arriba todavía, se pregunta cómo debe estar constituido el fundamento de las cosas para que sea posible algo como el dolor en general. Esto es, el espíritu del hombre cancela el carácter de realidad del fenómeno dolor que el hombre ha experimentado y no se limita, como decía Husserl, a suspender el juicio sobre la realidad efectiva del dolor y a tratarlo según su esencia, sino que elimina tentativamente toda la impresión de realidad. Lleva a cabo el acto ascético en el fondo de la desrealización y se eleva así sobre el ímpetu vital aguijoneado por el dolor. Dudo mucho que ni siquiera en el filósofo, por lo menos cuando parte con intención de descubrir el ser, el acto decisivo de la ideación ofrezca esa contextura. No se conoce la esencia del dolor, alejándose el espíritu de él, arrellanándose, como si dijéramos, en un sillón para contemplar serenamente el espectáculo del dolor, como un ejemplo irreal. Aquel cuyo espíritu se entretenga en este juego, acaso coseche muchas ideas ingeniosas sobre el dolor, pero jamás llegará a captar su esencia. El dolor es conocido en la medida en que es descubierto de hecho. Quiere decirse que el espíritu no se queda fuera y no desrealiza, sino que se lanza a fondo en este dolor real. Se aposenta en él, se identifica con él, lo llena de espíritu, y entonces es cuando el dolor se le franquea en tal intimidad. No se logra conocimiento mediante la desrealización, sino precisamente penetrando en esta realidad concreta y con una penetración de tal índole que descubre la esencia en la entraña de esta realidad. Semejante penetración es para nosotros una penetración espiritual. Nunca nos preguntamos de primeras, como supone Schiller, qué es primordialmente el dolor mismo, prescindiendo de que yo lo tengo aquí y ahora. No se prescinde. Precisamente el dolor que yo tengo ahora, su ser mío, su ser ahora, su ser aquí, su ser así, es decir, la presencia completa de este dolor, es lo que me descubre la esencia del dolor mismo. Al contacto penetrante del espíritu, parece como si el dolor platicara con el espíritu en un lenguaje demoníaco. El dolor y cualquier suceso real del alma no es en modo alguno comparable a un espectáculo, sino más bien a los misterios antiguos, cuyo sentido no conocía más que el iniciado, el que tomaba parte en la danza. El coloquio demoníaco en que el espíritu platica con el dolor en íntimo contacto, lo vierte aquel al lenguaje de las ideas. Pero esta versión tiene lugar en contraste y distanciamiento del objeto. Ya antes ocurrió el acto decisivo del espíritu. La ideación primaria precede a la ideación que procede por abstracción. Tampoco en el filósofo del pensamiento contemplativo, en la medida en que el ser del mundo lo ha autorizado a ser su vocero, es lo primero, sino lo segundo. Lo primero es el descubrimiento de un ser en comunión con él, y tal descubrimiento es un acto eminentemente espiritual. Toda idea filosófica procede de semejante descubrimiento. Solo aquel que, sumido en el fondo último del propio dolor, sin prescindir de nada de él, se pone en comunicación dentro de su espíritu con el dolor del mundo, será capaz de conocer la esencia del dolor. Pero para que sea capaz de esto, es menester una condición previa, a saber, que este hombre haya experimentado ya la hondura del dolor de otro ser realmente,
es decir, no con la compasión, que no penetra hasta el ser, sino con un amor grande. Entonces es cuando se le hace transparente el propio dolor, en su fondo último, dentro del dolor del mundo. Solo la participación de la existencia de los seres vivos descubre el sentido en el fondo del propio ser.